universitario no solo tiene que ver con quiénes son las autoridades, sino que tiene que ver con cómo se organiza el poder al interior de la universidad, si hay organismos, por ejemplo, colegiados que van a tener más atribuciones que lo que les da la ley, para generar un equilibrio de poderes entre autoridades unipersonales y las autoridades colegiadas. Hay modelos de universidad que se discuten cuando uno participa de una idea de gobierno universitario. Entonces nosotros creemos que como este es uno de los temas, esto es una intuición que tiene el Comité Triestamental, que como este es un tema donde la ley abre la mayor cantidad de ventanas para pronunciarnos, porque podemos darle funciones nuevas al comité, al Consejo Universitario, porque implica cambiar, por ejemplo, la junta directiva que ya no va a existir, cuyas funciones están determinadas por la ley, pero que también se le pueden incluir más funciones si los miembros de la comunidad así lo desean. Todo eso es algo que de alguna u otra forma es lo que queremos invitarlos a discutir. Y entiendo, y le pido a Martín que me corrija si estoy en lo incorrecto, que van a haber 2 presentaciones de esas propuestas que representan, a lo mejor no necesariamente 2 visiones distintas de modelos de gestión y de organización del poder, pero son 2 grupos que han estado trabajando en propuestas sobre gobierno universitario. La primera de ellas es presidenta de la Asociación de Profesionales y también miembro del CTO, y yo no sé de cuántas cosas más miembro de la Betsy, pero en muchas cosas. Todos la conocemos mucho y ella aceptó generosamente participar de esta actividad. Y por otro lado está el grupo vinculado a la BOGESEX y a la Dirección de Género, que han estado trabajando sistemáticamente en el último tiempo y con la colaboración o la asesoría, entre comillas, de miembros del Comité Triestamental como Elena Cavieres, Claudia Córdoba, y cuando yo he podido, también yo, para poder pensar un gobierno universitario también con perspectiva de género. Y entonces ahí está Olivia, que entiendo que va a ser parte de la presentación y se la va a dividir con... Olivia, ¿me ayudas? Está diciendo. Con Génesis. Con Génesis. Entonces, vamos a tener... Génesis va a ser la que va a comenzar. Ok, muchas gracias. Entonces Gracias. vamos a partir con unos 15 minutos por grupo para poder después tener un espacio de preguntas, de discusión, de debate o de aclaraciones, si es que así lo hubiera. Betsy, te doy la palabra para que comiences. Perfecto. Gracias, Cristina. Traje una exposición, un documento, un PowerPoint. No sé si es posible. Sí, puedes compartir, Betty, pantalla. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Me ayudan? ¿Cómo se hace? Tengo la pantalla abierta aquí. ¿Se ve o no? ¿No? No. Pincha abajito. ¿Tengo que hacer en share screen? No. Tienes que ir a compartir pantalla. Es que aquí está en inglés. Abajito donde está el icono del chat, ahí sí, ahí lo abriste. Ya, perfecto. Gracias. Ya, y voy a poner aquí el visor de pantalla más grande. ¿Ahí sí? Ok. Bueno, primero, compañeros, miembros de la comunidad universitaria, darles las gracias por estar presentes en este foro. Creo que estamos frente a un proceso muy importante. Comparto lo que ha dicho la presidenta, generalmente como buen chileno dejamos todo para última hora. Y también nosotros, por ahí como directiva de la ADP, también hemos estado trabajando recientemente en lo que es la consolidación de muchas propuestas de nuestros socios. Nosotros somos una organización, una asociación de funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile, que representa a los profesionales y técnicos
El año pasado, en octubre del año 2020, septiembre-octubre, perdón, 2019, estuvimos haciendo unos talleres para poder recabar propuestas desde la comunidad universitaria, y hasta el día de hoy lo que hemos hecho es incorporar otras ideas que han surgido de los mismos socios y también de otras personas. Hemos querido hacer un espacio inclusivo donde hemos acogido la visión de distintos actores de la comunidad universitaria, tanto de estudiantes como también de profesores y también de las personas que integran las entidades relacionadas, que se han sentido muy abandonadas en el último tiempo. Ellos de alguna forma echan de menos este concepto de comunidad universitaria y poder sentirse parte de la comunidad y no como algo externo. Y es por eso que una de las primeras propuestas que surge en estos talleres pasa por la definición de comunidad universitaria, es decir, identificarnos, decir quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, obviamente no vamos a poder saber hacia dónde va ese grupo de personas, qué es lo que quiere, y por eso la discusión tan importante respecto a ese punto. Yo quisiera partir informando que cuando hicimos estos talleres, lo primero que nos preguntamos por qué queremos modificar el DFL 149. Primero porque hay una ley que obviamente lo mandata, y esa ley surgió de la discusión y del aporte que hicimos varios dirigentes de organizaciones gremiales a nivel local y a nivel nacional de las universidades estatales, para que poder tener, digamos, un estatuto mucho más democrático y mucho más respetuoso de las personas. Aquí hay dos grandes ejes que nosotros nos han motivado a hacer este trabajo, que es lograr democracia universitaria y, segundo, lograr una gestión universitaria centrada en las personas. Para nosotros lo que es gobierno universitario no es independiente de lo que tiene que ver con la gestión de personal, con las políticas que se establecen en ese ámbito y con las relaciones humanas. Gobernar es gobernar personas, no es gobernar edificios, no es gobernar materiales. Por lo tanto, está absolutamente conectado, y cuando hablamos de gobierno universitario tenemos que también hablar de políticas, reglamentos, hablar de lineamientos en las áreas que tienen que ver con la gestión de los trabajadores y también de los estudiantes dentro de la universidad. Entonces, en primer lugar, tenemos el mandato de la ley, que es lo que nos inspiró a hacer este trabajo, que dice que mediante procesos públicos participativos vamos a tener que presentar propuestas de modificación al estatuto orgánico. No es que creemos que esa definición quedó muy ambigua y eso ha dado pie a que existan varios mecanismos distintos en distintas universidades del Estado respecto a cómo llevar este proceso de modificación de los estatutos. Faltó ahí más precisión. Por otra parte, queremos democracia universitaria. Sentimos que hay mucha discrecionalidad, a veces arbitrariedad, abusos de poder que se han cometido bajo este DFL 149, que es heredado de la dictadura. Queremos cambiar eso. Si estamos hoy día hablando de una nueva constitución, es porque queremos dejar atrás los vestigios de la dictadura que tanto mal nos han hecho. Y nos han hecho mal también para las relaciones humanas, nos han hecho mal en nuestra comunidad universitaria. Tenemos mucho dolor, tenemos mucho resentimiento. He conversado con profesores, he conversado a lo largo de mi vida en la universidad, con estudiantes también, con egresados, y sabemos que este DFL 149 ha dejado huellas muy lamentables en el corazón de personas que se han visto expuestas a los abusos de poder por una forma de gobierno universitario que concentra justamente la toma de decisiones en un grupo muy pequeño de personas o a veces en una autoridad unipersonal. Y al final lo que nos inspiró para hacer este trabajo es porque queremos también ser una comunidad universitaria, un conjunto de personas que sean también un ejemplo para la sociedad. Lo que estamos haciendo hoy día no es para nosotros, es para las futuras generaciones, para que se sientan orgullosos de un espacio universitario donde prime el respeto, donde prime la participación de todos sin exclusiones. ¿Cómo elaboramos las propuestas? Bueno, en un taller de socios donde se elaboró una mesa de trabajo con 25 personas aproximadamente que decidieron participar. Se tomaban, las propuestas que se elaboraban eran en base a votación. Si había alguna propuesta o habían posiciones distintas, las zanjábamos con una votación. Por tanto, es probable que algunas propuestas no hayan quedado aquí, pese a que algunas personas hayan decidido otra cosa, pero en general primó mucho el consenso. Hicimos un diagnóstico de la universidad, de los puntos críticos que nosotros veíamos, las debilidades, y posteriormente un análisis comparativo entre el DFL 149, ley de universidades estatales, y también, por supuesto,
el hermoso estatuto de la Universidad Técnica del Estado, que yo creo que es hoy día un ejemplo, y a tomar, a seguir también, porque hay muchos principios que están ahí y que se concretan mediante toda la normativa que se desarrolla a lo largo de ese cuerpo legal. Y de alguna forma entramos a hacer esto que hoy día la plataforma pide: aceptar, modificar, eliminar o proponer nuevos contenidos. Debo decir que la mayoría son nuevos contenidos, y parto mostrándolos. Como decía, aquí hay dos ejes. Uno es la preocupación por las personas y su desarrollo, y por otra parte, lo que es la democracia universitaria. En relación a este primer eje, nos pareció pertinente definir lo que es la comunidad universitaria. Nosotros establecimos que la Universidad de Santiago es una comunidad democrática y autónoma, tomando este texto que el mismo Estatuto de la Universidad Técnica del Estado menciona, integrado por académicos, estudiantes, funcionarios administrativos. No nos gusta la palabra funcionarios no académicos, que lamentablemente quedó en la ley de universidades estatales, y esperamos que en este estatuto no quede esa forma de referirse a los funcionarios administrativos. Betty, perdón ¿Sí? que te interrumpa. ¿Puedes ir un poco más lento para que el intérprete pueda captar todo lo que quiere decir, por favor? Gracias. Gracias, Muchas Betty. gracias, Martín. Sí, a Vamos veces me con calma, acelero. no hay Me acelero apuro. con el tema de los 15 minutos, pero muy bien, No, gracias no por la observación. Ya. Entonces decía yo que estaba integrada por académicos, estudiantes, funcionarios administrativos, y aquí viene lo nuevo que me parece importante, porque así lo han solicitado también los compañeros, que se desempeñan en fundaciones y entidades relacionadas. Estamos hablando de CEGIC, estamos hablando de la SDT, por ejemplo, de la Fundación Planetario, todos mediante el desempeño de diversos roles con sentido de unidad, participación democrática, trabajo mancomunado y colectivo, personas que contribuyen al cumplimiento de la misión de la universidad. Y nos parece también importante que esta universidad apunte al estudio, difusión, solución de problemas nacionales, y sobre todo la creación de una conciencia crítica. El hecho de ser una universidad pública, estatal, significa que somos libres. Ese concepto de libertad y la soberanía que tenemos debe quedar en este estatuto. No somos universidades que estén al servicio de intereses de empresarios, no somos universidades que estén al servicio de intereses religiosos, políticos, somos universidades libres, una universidad libre con personas libres que tienen el derecho a decidir democráticamente todos, sin exclusiones, el destino y lo que queremos hacer, lo que queremos producir en conocimiento y la forma como debemos gobernarnos. Y eso de alguna forma creemos que queda impreso en este concepto de comunidad universitaria. Por otra parte, nos parece que en lo que tiene que ver con los principios también que deben regir a esta comunidad universitaria, el ingreso, la permanencia, movilidad, promoción de sus miembros debe efectuarse solo en virtud de sus méritos, capacidad y aptitudes, cualquiera sean sus condiciones sociales, económicas, convicciones ideológicas. Y esto no estaba en el Estatuto del UT, porque reconozco que esta parte la sacamos de ahí. Agregamos su género y orientación sexual, o bien sus credos religiosos, ¿ya? ¿De qué otra forma hacemos que nuestra universidad realmente tenga una preocupación por las personas y su desarrollo? Cuando uno lee la ley de universidades estatales, encuentra varios principios que compartimos completamente, pero echamos de menos el principio relacionado con el respeto a los derechos laborales. Por eso es que lo hemos agregado también como un aporte para que en el DFL 149 quede también ese principio, aparte de todos los demás que establece la misma ley de universidades estatales. Y la gran pregunta, bueno, ¿cómo hacemos que esto no sean estos principios solamente declaraciones, que no se conviertan en algo vago, que quede como medio en el aire? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso realmente lo podamos aterrizar? Bueno, y se nos ocurre entonces colocar que para respetar, fomentar y garantizar los principios señalados en el artículo 5 de la ley 21.094, más los que como universidad, digamos, comunidad nos definamos, la universidad deberá contar con políticas y reglamentos elaborados por el Consejo Universitario. Y ahí, ¿por qué por el Consejo Universitario? Porque es el órgano que va a tener participación triestamental, va a ser el órgano más democrático que va a tomar decisiones. Y con la participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y estudiantes,
a lo menos en las siguientes áreas. O sea, en cada una de estas áreas que se menciona va a tener que existir una política y un reglamento, y eso va a tener que ser elaborado de manera participativa. Administración y desarrollo del personal, bienestar estudiantil, igualdad y diversidad de género, no discriminación a grupos étnicos, raciales, sexuales, respeto al medio ambiente, inclusión y atención a personas con necesidades diferentes. Además, creemos que era importante que la universidad incorpore en sus mallas curriculares asignaturas que refuercen el conocimiento y aprendizaje de las conductas asociadas a estos temas que ya hemos mencionado. Y por supuesto también en su estructura orgánica contar una unidad con un departamento que se encargue también de algunos de estos temas de aplicarlo. Creemos que de esa forma aseguramos que estos principios que quedan como muy en el aire se logren concretar y aplicar en nuestra universidad y respetar por todos. Otro tema importante para lograr este eje de preocupación por las personas y su desarrollo es agregar algunas atribuciones sobre política y planes de personal a los órganos colegiados superiores. Entonces es ahí donde al Consejo Superior le estamos, bueno, aparte de tomar exactamente lo que dice la ley de universidad estatal, o sea, de este órgano, digamos, que nos va a gobernar, además de incorporar eso en el nuevo estatuto, perdón, en la modificación estatutaria, lo que estamos proponiendo es que sea una atribución del Consejo Universitario elaborar y proponer las siguientes materias que va a tener que aprobar el Consejo Superior, ¿ya? Y una de esas es el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, el cual a lo menos debe contener, creemos, el Plan de Desarrollo de personal. No puede ser que las decisiones de contrataciones, las decisiones de perfeccionamiento de académicos, las decisiones también de los mismos funcionarios, de los ascensos, las promociones, que todo esto sea de manera discrecional a criterio de una autoridad o de un grupo de personas. Esto debe estar enmarcado dentro de una planificación que se haga anualmente y ese plan debe ser presentado por el Consejo Universitario, así como el plan económico de infraestructura, asimismo la política de personal y el plan de desarrollo de las entidades relacionadas. Sabemos que también hay una gestión, una administración que se hace a través de las entidades relacionadas como SDT, donde también no hay mucha transparencia al respecto y por eso que creemos que debe ser un tema que deben abordar los órganos colegiados superiores. Betsy, 5 minutitos. Ya, entonces voy a apurar un poquito, voy a mostrar las propuestas más relevantes. Y aquí otro tema de mucho interés de los funcionarios, crear una vicerrectoría de asuntos del personal. Si existe una vicerrectoría de asuntos estudiantiles, existe una de investigación, ¿por qué no podemos tener una de asuntos del personal para que tenga realmente un nivel dentro de la estructura orgánica importante? Asimismo, mecanismos para enfrentar el acoso laboral sexual y otros. Contar con reglamentos, la obligación de la universidad de disponer de esos reglamentos elaborados también participativamente, pero por otra parte una unidad de protección de los derechos del personal, que algunos han llamado unidad de defensoría universitaria. Me parece que es una propuesta que ha tenido bastante eco y aceptación de distintos grupos, y que creo que es muy probable que quede instalada dentro del nuevo estatuto. Y esto es muy importante para el estamento nuestro. Hoy día en nuestra universidad hay profesionales que no están siendo tratados como profesionales. La universidad les da un título profesional y los tiene trabajando en funciones que no son acordes a esa nueva formación. Por eso nosotros queremos instalar una propuesta que dice que la universidad incentivará y reconocerá el desarrollo de funcionarios que en el transcurso de su vida laboral obtengan un título profesional sin discriminación, entregándole la asignación profesional, que es una especie de asignación económica que incrementa bastante el valor de la remuneración. Hoy día tenemos compañeras secretarias, tenemos auxiliares, personas que se han desarrollado, que tienen su título y que sin embargo no están siendo tratados ni tienen las funciones acorde a ese nuevo título que han obtenido. No puede ser que como universidad pública nosotros no seamos capaces de reconocer a las personas que formamos, sobre todo si tenemos un compromiso con la movilidad social. Y el gobierno universitario, también rápidamente voy a referirme a esto, hemos recuperado este concepto de claustro universitario, el cual debiera tener las funciones de participar de manera vinculante en los plebiscitos que se realicen y también decidir las modificaciones al estatuto orgánico. La elección democrática de los consejeros superiores, 4 miembros de la universidad que integran el Consejo Superior
que sean nombrados por el Consejo Universitario a partir de una elección directa y vinculante de cada estamento. Asimismo, la paridad que debe existir entre estamento estudiantil y administrativo, para todo lo que es elección de autoridades como decanos, por ejemplo, directores, y asimismo la proporción en los consejos de facultad que deben existir. Estamos apoyando lo que es un 66% para los académicos y un 17% para los estudiantes y 17% para los funcionarios. Obviamente esos porcentajes son desiguales, quisiéramos algo mejor, mucho más equitativo, pero creemos que la democracia se avanza de a poco en eso. Es un camino que hay que recorrer y creemos que una propuesta de este tipo también podría tener más apoyo de los académicos, sobre todo considerando que el plebiscito que se viene también otorga un porcentaje mayor de ponderación a los académicos. La elección triestamental de autoridades unipersonales. Yo llamo a las personas que están haciendo propuestas a que por favor incorporen este tema. La democracia no es solamente participación en órganos colegiados superiores, también es participación en la elección triestamental de autoridades unipersonales. Lamentablemente, la participación en la elección de rector quedó limitada, pero tenemos la posibilidad hoy día de incorporar lo que es la participación triestamental en la elección de decano y de directores de departamentos. También la propuesta nuestra es que sea con las mismas proporciones que se están manejando en los órganos colegiados superiores. 66%, 17% funcionarios, 17% estudiantes. Y algo importante que también viene a reforzar el trato también a las personas, la inclusión, es que todas las elecciones para cargos de representación que se mencionan en el presente estatuto se realicen atendiendo a criterios de paridad de género. En nuestra universidad, el 72% de los académicos son hombres. En nuestra universidad sabemos que la toma de decisiones está concentrada mayoritariamente en los varones. Queremos igualdad, queremos que realmente haya inclusión, queremos realmente una universidad democrática y centrada en el desarrollo de las personas. Los invito entonces a sumarse a estas propuestas, los invito también a complementar, a hacernos llegar aportes, están los correos aquí visibles, para mejorar esto y de aquí a la próxima semana, cuando tengamos que subir las propuestas a la plataforma, tener suficiente apoyo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Betsy, por tu presentación. Ya vendrán un conjunto de preguntas, yo tengo varias. Quisiera recordarles a todos los que están aquí que mañana va a haber a las 11 de la mañana un webinar para responder dudas respecto de cómo subir propuestas a la plataforma, ¿ya? Porque como todo buen chileno, normalmente vamos a hacer esto al final y al final nos vamos a dar cuenta de que tenemos un montón de dudas. Entonces, para tratar de evitar esas dudas, mañana el Comité Triestamental organizó un webinar para enseñar a subir las propuestas de manera de que no haya ningún conflicto a puertas del 16 de octubre, que no se caiga el sistema ni todas esas cosas que suelen ocurrir cuando estamos con las fechas encima. Así que a esto que Betsy presentó y a todos los que quieran apoyar esta propuesta, tienen que hacerle llegar el correo a Betsy para que ella los pueda invitar a través de la plataforma y desde allí aprobar la propuesta o participar de las modificaciones de artículos que están allí este grupo promoviendo. Le doy la palabra entonces ahora a Génesis y Olivia, que desde la BOGESEX van a hacer su presentación sobre el mismo tema de comunidad universitaria y gobierno universitario. Tienen también 15 minutos con una posible extensión y después un espacio para las preguntas. Gracias, Cristina. Hola a todos, muchas gracias por el espacio. Soy Génesis Salazar, integrante de la vocalía de Género y Sexualidades. En conjunto con los otros tres, con los tres estamentos, hicimos una jornada de propuestas para tener un estatuto orgánico con perspectiva de género. En ese sentido, una pequeña aclaración: la Dirección de Género nos facilitó las condiciones para lograr sistematizar nuestras propuestas, ya que nosotras somos de los otros tres estamentos. Voy a compartir pantalla para mostrar la presentación que preparamos. ¿Se ve? Sí. Súper.
Bueno, la propuesta estrella instrumental del Estatuto Orgánico con Igualdad de Género era nuestro objetivo para lograr presentar en el próximo plebiscito. Bueno, en términos muy generales, del título 1, disposiciones generales, en un resumen, nosotros queremos incorporar el artículo 3 a los principios a los que ya están en la Ley 21.094, con el agregar la dignidad, respeto a los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, la trayectoria de la comunidad universitaria basada en el desarrollo de capacidades y aptitudes, cualquiera sea su identidad de género, orientación sexual, condición social y económica, situación de discapacidad, convicciones ideológicas, credos religiosos y pertenencia a pueblos originarios. Eso en relación con la no discriminación. También incorporar el lenguaje inclusivo y no sexista en el estatuto y en todos los documentos oficiales, reglamentaciones y políticas de la institución. Quedaría más o menos de esta forma plasmado en el estatuto. Esta sería como la redacción de lo que nosotras incluimos, que incorporaría como estas letras al artículo. Y lo que está puesto en azul es como más o menos lo que nosotras quisimos añadir como la perspectiva de género en disposiciones generales del Estatuto Orgánico. Del título 2 del Gobierno Universitario, al artículo 7 se le añadiría que plantear el criterio de paridad para la conformidad de este ente. Las personas nombradas por el Consejo Universitario para integrar el Consejo Superior deben pasar por elecciones universales de sus estamentos correspondientes. Se disminuyen los requisitos del estudiantado y del cuerpo funcionario no académico para poder participar. Y aquellas personas que pertenezcan a las disidencias sexuales no estarán obligadas a especificar su género y sexo para ser partícipes de estos órganos unipersonales y colegiados. Quedaría más o menos así estipulado en el estatuto. Del artículo 7 de los integrantes del Consejo Superior, que estarán integrados paritariamente. Les recuerdo que lo que está en azul es lo que quedaría añadido como la perspectiva de género. En la letra B está como lo más importante, ya que el punto A corresponde al presidente de la República, donde los 4 integrantes de la universidad que serán nominados por el Consejo Universitario, 2 deben ser académicos o académicas investidas con las más altas jerarquías y 2 corresponden al estamento funcionario no académico estudiantado respectivamente. Aquí también se añadiría que los 4 miembros del numeral B, que les acabo de leer, serán elegidos por sus respectivos estamentos, académicos, estudiantes y funcionarios, a través de elecciones universales respetando el criterio de paridad. Sin perjuicio de lo anterior, también el cuerpo estudiantil se requerirá haber cursado y aprobado totalmente al menos el segundo semestre del programa de estudios. El estatuto, bueno, el estatuto base que venía exigía que estuvieran prácticamente la mitad de la carrera los estudiantes que pudieran participar. Nosotras decidimos bajar ese criterio a que simplemente se exija el segundo semestre del programa de estudios o carrera impartida por la universidad. Asimismo, para representar al estamento funcionario no académico se requerirá tener al menos 2 años de antigüedad de la universidad. Se exigía 5 y también se bajó a 2. En la candidatura como en las elecciones de órganos colegiados y unipersonales, las personas identificadas como disidencias sexuales podrán optar a un cupo de paridad sin necesidad de identificarse con un género binario. Es decir, que las personas que se consideran disidencias sexuales sean reconocidas por este estatuto a través de que puedan optar por un cupo de paridad para estos órganos colegiados y unipersonales. Olivia, ¿continúas tú? Sí. Primero que nada, darle felicitaciones y darle gracias por la participación de este foro, y además darle gracias a Betsy porque realmente toda su presentación como que también tiene que ver con todo lo que nosotros estamos planteando. Y quizás en un tiempo más, cada una de las presentaciones que hagamos, quizás tengamos que hacerla en una sola, ya porque se van como, no duplicando, pero sí están encajonándose en una en otra. Por lo tanto, se están encadenando. O sea, el principio de la democracia, de los derechos humanos y de la igualdad de género está presente en las 2 presentaciones. Bueno, nosotros planteamos que el artículo 21 se plantea que serán
36 miembros representados en 2/3 de académicos o académicas, y el rector y 6 rectora y 6 representantes del cuerpo estudiantil y 6 representantes del cuerpo de funcionarios. Nos parece más justo esta cantidad de personas porque se puede participar más y además porque es un reconocimiento a los funcionarios y a los estudiantes que tienen una voz muy importante dentro de la universidad y dentro de esta democratización que se pretende hacer. Este órgano colegiado será paritario en su concepción, como también cada estamento debe procurar la paridad al momento de elegir a los candidatos o candidatas. O sea, antes de que se elijan ya, la presentación de los candidatos debe ser paritaria. Y después cuando se elija, obviamente tiene que ser absolutamente paritaria. Será considerado electa las 3 más altas candidaturas. ¿Me dan la otra, Génesis? Parece que ya. Gracias. Artículo 21 del gobierno universitario. El artículo 21, integrante del Consejo Universitario. El Consejo Universitario estará integrado por A, rectoría que lo presidirá. ¿Cuál es lo que nosotros cambiamos? 24 académicos o académicas, 6 representantes del cuerpo estudiantil, 6 representantes del cuerpo de funcionario no académico. El Consejo Universitario será integrado paritariamente. Eso implica que a la hora de elegir sus candidaturas, cada estamento debe considerar, y eso lo pusimos subrayado en azul, considerar la paridad al momento de asignar candidaturas. Asimismo, serán consideradas electas las las 3 más altas candidaturas de cada de estos participantes con derecho a voz y voto, y servirán en sus cargos ad honorem. El mandato de las representantes del cuerpo académico y funcionario y no académico será de 4 años, de quienes representan al estudiantado, de 2 años con posibilidad de reelección por única vez. Su permanencia se encuentra condicionada a mantener la calidad que les habilitó. ¿Me pueden dar la otra? Porque yo no compartí pantalla, disculpen. ¿Ya? Título abierto, disposiciones transitorias. Una de las cosas que a nosotros nos importa como vocalía y con toda la concepción de género que nosotros tenemos es asegurar que la participación de mujeres y disidencias en los distintos ámbitos eleccionarios por medio de una representación equilibrada. O sea, es eso lo que nosotros estamos participando. O sea, si queremos una universidad ciudadana, una universidad democrática, tenemos que asegurar la participación de mujeres y disidencias de todo tipo. Incorporar los principios de igualdad y no discriminación y los demás principios señalados en el artículo 3º en cada uno de los reglamentos internos de la universidad. Por eso es que nosotros hablamos mucho de que tiene que incorporarse un lenguaje no sexista. ¿Me dan la otra? Bueno, primero, toda vez que se cumpla con la paridad en una elección de cargo u órgano unipersonal o colegiado, deberá garantizar en el estamento correspondiente o en el conjunto del estamento concebido una representación equilibrada de las y los candidatos. ¿Ya? Segundo, todo el reglamento interno de la universidad, aquí se puso algo. Todo el reglamento interno de la Universidad de Santiago debe basar su relación con el principio de igualdad y no discriminación. ¿Para qué? Para velar por la eliminación de las actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género, expresión de género, siendo además estos principios rectores del presente estatuto orgánico. Y aquí nos basamos también en los derechos humanos. O sea, no puede haber una actitud dentro de la universidad que si queremos que realmente esto sea una comunidad, una actitud de discriminación y además de actitudes prejuiciosas
y de inferioridad y de superioridad. En ningún estamento. ¿Me dan la otra, por favor? Para apoyar y saber más de esta propuesta, los mails de la Asamblea Género @feusach y paula.busach@genesis.arauz.usach, ¿ya? Integrantes del Vocedux. Y además el mío, olivia.zuniga@usach.cl. Fundamentalmente nosotros estamos de acuerdo con la presentación que hizo la otra, que hizo Betsy, que es la otra propuesta, y se incluyen también las cosas que nosotros estamos proponiendo. Por eso es que creo, y eso hablo a título personal, que quizás en un tiempo más tengamos que reunir cada una de las presentaciones y sacar lo que realmente va a hacer que nuestra universidad sea democrática, sea una universidad ciudadana y sea una universidad inclusiva y participativa en toda la sociedad de este país. ¿Ya? Eso es todo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Ahora vamos a dar espacio para las preguntas. Te agradezco tu ajuste al tiempo y quisiera bueno, agradecer las dos presentaciones y hacer una pequeña acotación a este tema de que pueden haber propuestas convergentes, que si ustedes han podido mirar dentro del cúmulo de información que llega normalmente en nuestra universidad, hay un informativo que mandó el Comité Triestamental donde se indica cómo vamos a sistematizar las propuestas. Y una de las propuestas indica, o sea, una de la parte del sistema indica, por ejemplo, que vamos a reunir por títulos las propuestas convergentes. Es decir, que por distintas razones, grupos que no pudieron trabajar juntos, pero que derivan o piensan o tienen ideas similares, van a quedar agrupadas en un mismo conjunto digamos, de propuestas para después transformarlas en votos. Así que eso no les preocupe porque eso va a ser el principio base de la sistematización. Primer principio base de la sistematización de propuestas, los artículos del DFL 149 que fueron eliminados, que fueron aceptados, que fueron rechazados o que fueron omitidos. Después de eso, mirar las propuestas de modificación y comenzar su agrupación por convergencia hasta llegar a las que no pueden converger y que van a constituir los votos binarios, esperamos, o no binarios, que pueden ser 3, de las distintas propuestas que hayan ido llegando, porque recuerden que nosotros no vamos a votar un texto así completo, sino que vamos a ir votando un conjunto de normas, de artículos, sobre los cuales vamos a debatir. Y por cierto que el gobierno universitario es uno de los temas que nos abre la ventana, la ley. Para comenzar la ronda de preguntas, y les pido aquí que se anoten y marquen sus manitos para poder ir dando las palabras correspondientes. La primera pregunta que quiero yo hacer para partir es por qué en la asociación de profesionales, en la presentación que hizo Betsy, le entregan la atribución al Consejo Superior de las políticas, por ejemplo, del desarrollo personal o de desarrollo de otras instancias del plan de desarrollo de la universidad, y no entendiendo, digamos, que en el Consejo Superior hay miembros que están nombrados, y no son electos, son designados, algunos por el presidente de la República, etcétera, y no dársela al Consejo Universitario, que como tú mismo lo planteaste, va a ser un órgano completamente electo y representativo de los estamentos de la universidad. Esa es una primera pregunta que quiero hacerte, como por qué lo pusieron allí y no en una función del Consejo Universitario. Ya dijiste, y me gustaría que te expresaras un poco más sobre esta idea de apoyar
la propuesta o la moción de crear una defensoría universitaria? ¿Cómo la están imaginando ustedes esa defensoría universitaria? Y tengo otra pregunta para el grupo, o sea, para las otras expositoras, y es ¿cómo se puede asegurar la integración paritaria en el Consejo Superior, donde solo podría proponerse paridad para los 4 miembros que la universidad determina son parte de la comunidad y forman parte del comité? Porque no le podemos exigir al presidente de la República, tengo entendido yo, que no se le puede exigir que él nombre, por ejemplo, se preocupe de decir, a ver, ¿cuáles son los miembros que están? Ah, entonces como hay 4 mujeres, yo pongo 2 hombres. Entiendo que eso no se puede exigir. Yo lo pregunté a un abogado, entonces la paridad estaría concentrada en ese grupo y por lo tanto no necesariamente el Consejo Superior va a tener composición paritaria. Esa es una pregunta que yo quería hacerles a ustedes, sobre todo para orientar, digamos, la elaboración de un articulado que después no sea declarado inadmisible porque no se puede poner en práctica, ya que al presidente de la República no se le pueden pedir esas indicaciones. ¿Cómo lo están pensando para poder generar aquello? Y la segunda pregunta que tengo es por qué, si hay 24, y ahí creo que no entendí, si por ejemplo hay 24 académicos electos para formar parte de este Consejo Superior, se opta por las 3 primeras mayorías. Ahí me perdí de cómo se genera aquello y no por un sistema de, no sé, hay distintos sistemas electorales, pero de repartición, digamos, de votos como el que tenemos hoy día en Chile para las elecciones de diputados, o pudiera ser el otro de distribución, digamos, completa de votos. Esas son mis preguntas para iniciar nomás el debate, y no veo manitos levantadas, así que espero que partan contestando esto para ver si se suma gente a preguntar cosas al respecto. Sí, Cristina, bueno, me hago cargo de las 2 preguntas que hiciste respecto al Consejo Superior, porque nosotros consideramos que debiera aprobar las políticas de personal y debiera también aprobar lo que es el plan de desarrollo institucional. Nosotros siempre desde un principio, cuando discutimos la ley de universidades estatales, planteamos la importancia de que se separaran las funciones normativas, ejecutivas y fiscalizadoras. Y nos parece que el Consejo Superior, por ser justamente el órgano superior de la universidad, le corresponde esa atribución. El Consejo Universitario es el órgano que elabora las propuestas, que también va a requerir una aprobación internamente de esas propuestas, pero va a tener un mayor peso legal el hecho de que sea el órgano superior quien apruebe esto. Así como también está aprobando lo que es la parte del plan económico, que son grandes temas. Nosotros queremos posicionar los temas del personal a un nivel superior de la universidad. Y ese es el motivo por el cual, para lograr el compromiso también de los actores externos, de los representantes del gobierno, con las temáticas del personal, es que queremos que pasen por ese órgano para que también ese órgano cumpla un rol de fiscalizar y revisar de solamente los miembros internos de la universidad hacer ese trabajo. Por otra parte, en relación a lo que es la defensa universitaria, o que nosotros hemos llamado unidad de protección de los derechos de los funcionarios, tanto académicos como administrativos, nuestra propuesta es de que haya una participación triestamental en ese órgano, que esté en la estructura orgánica. Eso para nosotros lo más relevante es que esté en la estructura orgánica, que no sea un servicio solamente, que no sea una función, sino que esté como unidad y que tenga independencia respecto a la autoridad unipersonal. No puede ser hoy día que el mismo rector o las mismas autoridades sean quienes deciden respecto a las situaciones de acoso sexual, laboral que ocurren, porque ellos pasan a ser jueces y parte. Entonces, esa independencia es muy importante para nosotros que quede garantizada, y creemos que de alguna forma podría quedar garantizado si esta unidad dentro de la estructura orgánica pudiera, por ejemplo, depender de la Contraloría Universitaria. Es una propuesta, estamos abiertos a otras, si podemos hacerlo de manera mucho más independiente, mucho mejor. ¿Por qué la Contraloría Universitaria? Porque de alguna forma
esa Contraloría va a estar a cargo de un Contralor que va a ser elegido por el sistema de alta dirección pública, porque así lo plantea la ley de universidades estatales, y creemos que eso le da un poquito más de independencia respecto al rector, respecto a las autoridades unipersonales que hay en la universidad. Esa es la propuesta nuestra, la independencia respecto a las autoridades, de que esté dentro de la estructura orgánica, idealmente a nuestro juicio, dependiendo de la Contraloría Universitaria. Betsy, ¿y tú crees que el defensor debe ser una persona electa o designada por el Contralor? Sí, por supuesto, debe ser electa, o sea, debe ser electa, o sea, la persona tiene que surgir a partir de una votación directa de todos los estamentos, y que sea también una persona que tenga una experiencia también y un compromiso con la gestión de la universidad, ya sean cargos de representación, que haya asumido, que realmente tenga un historial de servicio a la causa también de los trabajadores y de los estudiantes, y que tenga cierta imparcialidad en la defensa que va a hacer de los derechos de las personas. Así que así es. Gracias. Olivia, Génesis. Ya, si quieres empiezo yo. Dale, Olivia. Hay algo que es muy importante y que lo discutimos también, la parte del Consejo Superior, si tenía que el presidente, podíamos exigirle a que también fuera paritario. Se supone que va a haber una nueva constitución y que obviamente esta nueva constitución va a tener que empezar a respetar aquellos organismos aquellas organizaciones y organismos que tiene todo el país. Y una de las cosas que tiene que respetarse son los estatutos orgánicos que tengan las universidades fiscales. ¿Ya? Claro. Ahora, hay uso y costumbre, y eso sí yo se lo pregunté a un abogado, hay uso y costumbre y se lo pregunté a un abogado del Ministerio de Justicia, que sí se tienen que aceptar por el presidente de la República y por los organismos fiscales. Yo te doy un ejemplo. La organización de bienestares con derecho privado, o sea, vale decir, con personalidad jurídica, en las empresas, se basan en un estatuto, digamos, público, pero pueden hacer todo tipo de modificaciones. Y eso tiene que ser aceptado por el Ministerio de Justicia, que representa el gobierno, ¿ya? Y tiene que ser aceptado siempre cuando esté dentro de las normas legales, ¿ya? Entonces yo creo, o sea, nosotros creemos, no es que yo, sino que nosotros creemos que obviamente, si acaso nosotros tenemos un organismo, ¿ya? Y una universidad que esté pidiendo la paridad, que es la que se está pidiendo incluso a nivel de constitución también, ¿ya? Significa que nos tienen que respetar la paridad para integrar a gente que viene nombrada por el presidente de la República. Y eso por uso y costumbre, ahora si es que no se aprobara la nueva constitución, ¿te fijas? Para complementar igual, Olivia, más allá de la nueva constitución o no, la universidad, al ser un órgano descentralizado y al tener también su propia reglamentación interna, generalmente el Ejecutivo debe, en el fondo, aceptar las condiciones que está esta reglamentación interna. Entonces, se asume que el presidente de la República, más que una exigencia, siga los lineamientos del estatuto interno de la universidad, y por ende el Ejecutivo haga caso a lo que este órgano descentralizado, que es la universidad, diga en su estatuto. Asumiendo entonces eso, no debería haber problema con que se pida en el fondo que exista este Consejo Superior de forma paritaria. Teniendo eso en consideración, también en caso de que eso se pueda ser objetado, obviamente se puede ajustar a que sea solamente para la letra B, para los cuatro, para los 4 electos. Sin embargo, como lo dice también la costumbre, el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, debe hacer fidedigno lo que está plasmado en un estatuto. Por ende, debería servir de regla. Tú contesta la segunda pregunta, ya que yo empecé con la primera.
Yo pedí la mano respecto a esto. Sí, pero yo había hecho una segunda pregunta respecto de por qué las 3 primeras votaciones... Ah, ya, ok, yo espero, pero es que como estaba relacionado con esto... Sí, de ahí te doy la palabra, Laura. Ya, ok. Sí, respecto a la segunda pregunta, bueno, las 3 más altas mayorías por sexo asegurarán la paridad en el fondo. En el fondo lo que estamos planteando es mecanismos paritarios de entrada con las candidaturas y de salida con los mecanismos correctivos que sería ya en las elecciones. No sé si me explico en el fondo. Que se va a asegurar en el fondo estos cupos paritarios tanto de entrada como de salida, o sea, en la candidatura y en las elecciones, con las 3 más altas mayorías en el fondo. No sé si quieres complementar algo, Olivia. Ya, yo creo que en el fondo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que exista una paridad desde que tal como dijo Rayen, desde el minuto en que empiezan las candidaturas y después, cuando ya se elija, que de todas maneras hay una paridad. Y para eso se va a elegir las 3 primeras mayorías. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Laura tiene una pregunta. Yo más que pregunta, quiero señalar de que, como se ha hablado, el Consejo Superior, hay una cantidad de integrantes que no van a ser elegidos, ¿ya? Es muy fácil decir, es que el presidente tendrá que acomodarse. No es así. Hay que tener presente que en el gobierno pasado de Bachelet, la universidad estuvo sin representante del presidente más de 6 meses. Y aquí en este de Piñera, yo no sé si están completos, ¿ya? Y los presidentes no han tenido pero ninguna preocupación por esta universidad. Menos desde el punto de vista de que uno vaya a pedirle, oiga, no, es que tiene que haber paridad. Por lo tanto, yo creo que para generar un factor democrático, el Consejo Universitario es el que nos va a asegurar la representación de elección. Y eso es fundamental. Estamos hablando de la nueva Constitución. Por favor, si sale la prueba en 2 años más, o sea, vamos a seguir con el mismo proceso. Hay que tener presente que hoy día en la universidad, para llegar a una paridad de género, van a ser años. No va a ser inmediato. Hay que abrir los caminos, pero buscar las soluciones que nos den el resguardo correspondiente. Y yo pienso que el resguardo correspondiente debiera ser vía Consejo Universitario. Eso. Sí, bueno, como mencionaba Laura, no es solamente como atendiendo a la nueva Constitución, sino que también al respeto de los órganos descentralizados por parte del Ejecutivo. Y si vamos a pensar en todas las materias que queremos incorporar que no van a ser posibles ser efectuadas, en ese caso no hacemos nada. Creo que es importante empezar a darle el inicio y el pie para que las cosas se vayan cambiando y socioculturalmente se vayan modificando. Por ende, si el estatuto queda que tiene que ser integrado paritariamente y atendemos a que el presidente de la República haga caso a eso, yo creo que también es un avance estructural en términos institucionales para la paridad de género. No creo que sea restante. Hay algo, Cristina, ¿puedo hablar yo? Hay algo súper importante que dijo Génesis. Nosotros, nadie está diciendo que esto va a ser de hoy para mañana, sino que todo tiene que ser instaurado paulatinamente, pero tenemos que empezar a abrir el camino para esta nueva cultura y derribar algunos paradigmas, ¿ya? Y eso también está ocurriendo en el tipo de empresas que se tienen que hacer a nivel mundial. Y eso lo está planteando el mundo, ¿ya? Las empresas verdes, las empresas circulares, las empresas B están surgiendo de toda la problemática del medio ambiente. Bueno, también toda la problemática que está ocurriendo del acoso sexual, del acoso laboral, de la discriminación, etcétera, también tenemos que instaurar una nueva cultura y esta nueva cultura tiene que ver con la paridad. Ahora, nadie le está diciendo que esto va a ser así como flash, ¿ya? No,
ni va a venir del cielo un ángel y va a decir cambiar toda la cosa, pero sí tenemos que empezar a trabajar en esta nueva cultura. Lo mismo que decía Betsy, o sea, el respeto por el funcionario, el desarrollo de todos, obviamente no va a ser de hoy para mañana, pero sí tenemos que empezar a hacer una nueva cultura, y esta nueva cultura significa que tenemos que ir partiendo de este órgano que estamos elaborando ahora. Y de ahí para adelante vamos a tener que trabajar todos en forma colaborativa, co-creacional, etcétera, para elaborar todo esto, para llegar a una universidad que realmente acoja a la gente, que sea colaborativa, integrativa y además democrática y ciudadana. Eso es. Gracias. No sé si Enrique Acosta, que nos está haciendo unos comentarios por el chat, pudiera hacerlo en voz alta para explicar este tema de los plazos y todo eso. Enrique, ¿podí? Gracias. Bien, Cristina. Lo que coloqué en el chat a propósito de este tema de si un cambio constitucional referido a temas de género podría o no tener impacto en la modificación estatutaria, recordar los pasos legales que siguen. Y hay dos cuestiones que son súper gravitantes. Primero, no olvidarse que la ley dice que lo que las universidades envían es una propuesta de modificación. No es vinculante. Por lo tanto, el gobierno, y el gobierno que sea, puede perfectamente rechazar alguna modificación bajo un argumento legalista o de política o de otro orden. En segundo lugar, y eso no tiene tiempo. No tiene tiempo, lamentablemente la ley no quedó un tiempo, así que pueden tener las propuestas de las universidades estatales guardadas tiempo indefinido. Ahora, por tratarse de estatutos orgánicos que gobiernan instituciones tan relevantes políticamente como las universidades, obviamente eso requiere tiempos políticos. Yo en lo personal estimo que este gobierno actual no va a hacer nada, no va a avanzar más allá de tenerlo en su escritorio, porque es el más mínimo cambio que le hiciese a las propuestas que le llegaran, generaría evidentemente conflictos políticos con las comunidades universitarias. Y sabemos la debilidad política en que está el actual gobierno. Pero además hay otro problema. Los estatutos orgánicos son leyes de la República. Las leyes tienen que dictarse de acuerdo entre el presidente y el Congreso. Por lo tanto, suponiendo que el gobierno que sea, aunque fuera tuviese lista la revisión de las propuestas de modificación, tiene que definir qué camino legislativo va a seguir. Y hay dos caminos, pero los dos pasan por el Congreso, que es enviar un proyecto de ley, ya sea con el texto del estatuto, como una ley cualquiera, como un proyecto de ley cualquiera de cualquier materia, o un proyecto de ley solicitando una ley delegatoria. Pero las leyes delegatorias también son leyes, y hay que solicitarlas al Congreso, y pasa por ambas cámaras. Y eso lleva tiempo y hay discusión política, donde también va a haber un tiempo en el cual las comunidades universitarias probablemente van a tener que hacerse presentes en el Congreso Nacional para defender, por ejemplo, sus propuestas y eventualmente cuestionar modificaciones unilaterales que haya podido hacer el gobierno de turno. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ese tipo de cosas. En ese sentido, lo que es el debate respecto de temas de paridad, disidencias, temas de género, es perfectamente posible colocar todos los requisitos que la comunidad universitaria quiera colocar, porque los tiempos políticos van a ser otros. Eso. Muchas gracias, Enrique, por tu aporte a ponernos un poco esos plazos que lamentablemente no manejamos, pero sobre todo a esta última cosa que tú indicaste, y es las comunidades, después del plebiscito del estatuto orgánico, no se pueden ir para sus casas a esperar que esto, digamos, tenga un curso casi automático, porque hay momentos, van a seguir habiendo momentos de discusión política donde quienes representan ciertas posturas dentro de la universidad y de los idearios tienen que estar atentas, organizadas y activas en la participación. Eso es importante porque a veces uno cree que yo voy a ir a votar el 20 y el 21 de enero y listo, ganó tal propuesta, hay un órgano
órgano redactor se va a la Subsecretaría de Educación en marzo, y tenemos estatuto, y nos aplaudiremos, y no sé, y todos los que estamos en el comité nos sentiremos libres y felices, etcétera, pero queda ahí un camino que tú has tratado muy bien, que es un camino sobre el que hay que seguir estando observantes, seguir estando atentos, porque si efectivamente, y eso es así, la subsecretaría puede cambiar, subsecretaría como representante del Ejecutivo puede cambiar algunas cuestiones del texto de la propuesta estatutaria que manda la universidad. Así que efectivamente allí hay que seguir atentos a ese proceso. No sé si hay alguna otra pregunta más, y agradezco nuevamente a Enrique por su aporte y aclaración. Yo tengo una pregunta para Betsy, cuando hablaron de este tema de la Defensoría de Funcionarios, que iba a estar a cargo de la Contraloría. ¿Cómo va en el fondo la articulación de este tema, por ejemplo, de los temas de acoso sexual y discriminación? Porque en la práctica muchos de los acosos laborales que se generan con funcionarios son por casos de asimetría también de poder. Entonces, en ese sentido, escuché algo de una oficina de acoso laboral. ¿Cómo se articularía en el fondo esa propuesta en ese sentido? Bueno, justamente, Génesis, esa es la preocupación que tenemos. ¿Cómo hacemos que aquí no sean jueces y parte también quienes están en los cargos más directivos? Por eso insisto, o sea, para nosotros hasta ahora lo que visualizamos es que la Contraloría Universitaria podría ser el órgano que tenga un poquito más de independencia, a no ser que hagamos depender. O sea, una propuesta es que tengamos un departamento dentro de la Contraloría Universitaria que se encargue, y donde esté el famoso ombudsman o persona, digamos, que va a dirigir esta defensoría, este departamento, como también no descartamos la propuesta de que sea un órgano realmente independiente de cualquier unidad de la universidad y que pase a depender directamente del Consejo Superior. Yo creo que esa discusión todavía está abierta y tenemos que conversarla, tenemos que buscar cuál es el mecanismo y la estructura más adecuada para poder dar independencia en lo que es la defensa de los derechos laborales. O sea, nosotros estamos preocupados porque vemos que el acoso sexual, en lo que es el acoso laboral, sigue siendo una temática que pasa por las autoridades y son ellos los que terminan tomando decisión. Así que, como te digo, veo dos posibilidades, son las que planteé y tenemos que conversarlas. Hay una mesa triestamental también, donde estamos las organizaciones, y yo creo que es importante las propuestas, afinarlas y llegar a un consenso respecto a estos grandes temas que son súper importantes para la comunidad universitaria. Gracias. Cristina, ¿puedes decir algo? Por supuesto, Olivia. Ya, qué bueno. Betsy, yo tengo una duda, no una pregunta, más que una duda, y ya, todo lo tiene que ver justamente recursos humanos o una vicerrectoría de personal, como ocurre en todos los organismos fiscales y los organismos privados. ¿No sería mejor en esa parte, dependiendo de esa vicerrectoría, que se hiciera obviamente un consejo que fuera a cargo de profesionales especializados en ese tipo de problemática? Esa es mi sugerencia, ¿te fijas tú? Y la otra cosa que quiero contar es que estoy de acuerdo con Laura de que los presidentes de la República no se han preocupado de esta universidad y de ninguna universidad fiscal hasta ahora, porque he visto que en general todas las universidades han tenido falencias con respecto a los delegados gubernamentales, ¿ya? Y eso se nota. ¿Por qué? Porque no es dentro de todos los gobiernos, o por lo menos este último, no ha sido lo más importante la educación. Y si hubiese sido lo más importante la educación, habrían tenido más representantes y obviamente se habría notado. Pero lo que sí
estamos de acuerdo con Génesis y con el grupo, es que esto por lo menos hay que instalarlo, hay que conversarlo, hablarlo, hacer charlas, hacer talleres, etcétera, donde tenemos que empezar a aceptarnos todos. Eso es, nada más, Cristina. Muchas gracias, Olivia. Sí, ¿Alguna? Sí, Betsy, dale. Respondo, sí, lo primero que planteaba Olivia. La verdad es que no me gusta tanto la propuesta de que dependa de la vicerrectoría de asuntos del personal. Me parece mucho mejor que sea una persona más independiente y elegida por el pueblo, ¿ah? Por el hecho de que las vicerrectorías son cargos de confianza. Entonces, ¿qué imparcialidad va a tener un vicerrector respecto al rector o respecto a las autoridades unipersonales? Entonces, por ese motivo nosotros descartamos esa propuesta. Ok. Me queda claro. ¿Alguna otra pregunta, comentario, propuesta? Estamos ya cerca del horario en que muchas de las presentes aquí, y yo no me canso de repetirlo, tenemos que ir a la cocina todavía, ¿sí? A preparar almuerzo para nuestros hijos y personas que están teletrabajando. La Elena se ríe, la Claudia también, la Betsy también, el José también tiene que ir a cocinar. ¿Tú querías decir algo? Una pregunta para las compañeras de la vocalía de género. Producto de las movilizaciones estudiantiles, se levantó fuertemente el tema del currículum universitario. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cómo se enseña? El tema de las bibliografías paritarias y una serie de cuestiones. Pero han quedado como meros acuerdos políticos que finalmente quedan a la discrecionalidad de la autoridad vigente en las unidades o a la fuerza que puedan tener los mismos estudiantes para seguir con esa demanda. ¿No sería conveniente incorporar ese tema a nivel de políticas? Es decir, una de las tareas más importantes que realiza la universidad es justamente la tarea curricular, la tarea de los títulos profesionales, los grados académicos. La transversalización del tema del género requiere una política a ese nivel, a nivel institucional. Entonces, una sugerencia quizás de incorporar el tema de género, diversidad sexual, etcétera, a nivel de política, y una política que fuera aprobada al más alto nivel y que fuera así como hay una política de personal. ¿Por qué en la política de personal no debe estar también el tema del género? O sea, tiene que estar en toda la institución, si no realmente queda como una cuestión aislada. Entonces, incorporarla como un elemento de, no solamente de principio, sino a nivel también de política y fuera aprobada, ya sea por la instancia que ustedes proponen. Eso. Gracias. Sí, gracias, José. Si nosotros habíamos pensado también en un tema ya de malla curricular, de tratar de incorporar quizás un ramo obligatorio con perspectiva de género, pero no teníamos muy claro si era tingente en el fondo de materia estatutaria. Pero si pudiera hacerse, yo creo que si estamos a tiempo, trataremos de incorporar algo de ese calibre, porque claro, de acuerdo a los acuerdos del paro feminista del año 2018, tenemos, se supone que incorporación en mallas curriculares de temáticas de perspectiva, no obligatorias, pero sí se supone que además se está exigiendo diplomados o cursos de temáticas de género para los nuevos profesores a contratar. Entonces, en ese sentido, creemos que por ese lado los avances, y si puede ser, no sé, Cristina, si nos puede resolver esa duda, si puede ser materia estatutaria, en el fondo, modificación de mallas curriculares, yo creo que sería muy buena idea incorporarlo. Más que materia estatutaria, eso sería o debería quedar en una materia de reglamento, es decir, tú puedes indicar que los reglamentos universitarios, ya sea reglamentos de personal, reglamento académico de estudiantes, etcétera, contemplen estos temas como perspectiva o como principios guías de los reglamentos. ¿Sí? O sea, porque tú no puedes fijar, las mallas curriculares no quedan fijadas en los estatutos orgánicos, pues imagínate, como son leyes,
Imagínate si tuviéramos que cambiar la malla curricular de algo, tendríamos que ir al Congreso. O sea, si ya nos demoramos un montón en cambiar las mallas curriculares, imagínense cómo estaríamos cambiando eso. Entonces, lo que sí es que la manera de que eso pueda quedar presente es que tú redactes un artículo transitorio que indique que cuando el Consejo Universitario elabore los nuevos reglamentos, considere el principio de género, la paridad y todo ese tipo de cosas que ustedes han mencionado, y por lo tanto, cuando el Consejo Universitario se constituya y comienza a elaborar los nuevos reglamentos y tenga que elaborar el Consejo de el tema, digamos, del reglamento académico, etcétera, el modelo educativo, como dice también, pregunta Silvia, allí van a quedar establecidas esas cuestiones, pero no, el estatuto no refiere a esos temas. Super, gracias, Cristina. Entonces vamos a tratar de agregar un artículo transitorio respecto claro, a entonces tú puedes ahí poner que los reglamentos que se van a derivar, porque Elena trabajó en el proceso estatutario anterior, y no me acuerdo cuánto es el número, pero dijo que eran más de 13 reglamentos los que alcanzaron a redactar, y llevaban muchos más, porque al igual que como va a pasar, por ejemplo, si llegara a ganar el apruebo en la Constitución, esto después tiene que volcarse sobre modificación de legislaciones, de leyes, de reglamentos, etcétera, para que todo vaya como en un orden, digamos, secuencial. Entonces, aquí tú puedes dejar orientaciones para los reglamentos, que después cuando se hagan los reglamentos, como van a quedar fijadas como un transitorio en el estatuto, que después se sacan porque ya los reglamentos lo contienen, entonces tú te aseguras allí que esa materia quede consignada. Lo mismo que pregunta Silvia sobre el modelo educativo y ese tipo de cosas. Súper. Espero haber respondido bien la duda. Gracias. En el grupo está Elena Caviere, así que nos va a ayudar a proponer los reglamentos. Así que, Génesis, a Elena la vamos a incorporar rápidamente de nuevo en el reglamento y vamos a ver si acaso podemos incluso sacar el reglamento. Oye, es que eso es lo que le quiero decir, que las materias de reglamento nos van en la propuesta estatutaria. O sea que los reglamentos, todos los nuevos reglamentos que salgan, los va a elaborar el Consejo Universitario o a quien el estatuto le dé esa condición, normalmente el Consejo Universitario. Entonces tú no puedes presentar una propuesta de reglamento. Hay que presentar un artículo transitorio que en el fondo oriente a reglamentos. Exactamente. Y Elena puede aquí decir algo sobre el reglamento. Lo incorporamos en los artículos transitorios, ¿verdad, Génesis? Sí. Elena, si quisiera aportar algo a eso. Sí, mira, lo que tú has dicho es muy cierto. O sea, tiene que quedar hoy día en toda la parte de estos reglamentos, ¿no es cierto?, provisorios, porque evidentemente este es un trabajo muy largo, como ya lo han comentado, ¿no es cierto?, acá el profesor que es abogado, no me acuerdo el nombre, y de verdad que yo lo que creo que esto... lo he dicho varias veces, esto es convergente, porque por lo que se está conversando ahora, estos reglamentos tienen una incidencia fundamental en todo lo que es el modelo educativo, cosa que la universidad hoy día, ¿no es cierto?, yo diría, organizó para la acreditación de nuestra universidad. Entonces, yo quiero decirle a todos los presentes que esto es... José, eras tú. Que todos estos reglamentos van a pasar por la constitución de nuevos integrantes. Y nuestro deber, creo yo, es dejarlos, ¿no es cierto?, establecidos con el fin de que después, cuando ese grupo esté trabajando, no creo que los pase por alto, porque son temas muy delicados y son reglamentos que tienen que estar en la universidad, pero tienen que estar las capacidades para poder, ¿no es cierto?, llevar a cabo esto. Entonces yo creo que, yo lo que recomendaría, que si hay un grupo que quisiera instaurar esto, desde ya hay que comenzar a trabajar, no poniéndolo en el estatuto, sino haciendo camino para llegar a ese fin.
Porque lo mismo que estamos hablando, ¿no es cierto?, con esto de género, con todo lo que es sustentabilidad, con todo lo que ha hablado Betsy, pasa por distintas manos. Entonces son distintos comités. Ojalá que algunos de nosotros quedemos en esos comités y podamos, ¿no es cierto?, darle énfasis a lo que la comunidad requiere. No es claro que a lo mejor estemos, pero en el 2008 se generaron 13 reglamentos y que llegamos a construir casi la mitad porque evidentemente es trabajo, es mucho trabajo y bueno, al final ese estatuto quedó ahí, ¿no es cierto?, evidentemente detenido por una serie de razones muy razonables, diría yo, y que no siguió con la perspectiva. Entonces hoy día tenemos la posibilidad cierta de hacer cambios, pero los cambios no van a ser de inmediato, pero sí tenemos que hacer un seguimiento para que estos cambios puedan llevarse a cabo. Y solo quiero terminar con esto felicitando a Betsy y a la vocalía de género, porque han puesto en el tapete un tema súper importante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las decisiones que se toman cuando hay que desvincular al personal de la universidad. O sea, es decir, ¿qué parámetros se están midiendo para que haya realmente, ¿no es cierto?, una equidad, un resultado X que diga, sí, la desvinculación tiene ciertos propósitos, es conducente y va a llegar a tales fines? Porque como tal lo dice Betsy, aquí en muchas ocasiones son los directivos son arte y parte de las decisiones. Y por cierto que cuando son independientes, yo creo que la función de valoración es diferente. Entonces, y con respecto a eso, yo le quería preguntar a Betsy, con respecto a esta vicerrectoría que tú mencionas para la defensoría, ¿no es cierto?, del personal, que como tú bien dices, quieres que esté en otro lugar y no en la parte de gobierno universitario. Yo quería preguntarte, Betsy, ¿cómo están mirando ustedes que este estatuto, cuando ya sea estructurado, porque no vamos a estar nosotros para la estructura, esta estructura, ¿cómo la piensas tú? ¿Con un nivel presidencialista, como funcionamos ahora, o a nivel parlamentarista? Porque si es así, la convergencia o los objetivos son totalmente distintos. Sí, gracias Elena por la pregunta. Veo que el tema de la defensoría universitaria es un tema que concita bastante interés. Lo cual me parece súper bien, lo valoro bastante. Yo creo que aquí lo que debe primar es la participación. Obviamente, yo creo que el hecho de que exista un consejo universitario le da un carácter mucho más parlamentarista a lo que es el gobierno universitario. Y es eso lo que yo rescato de esta ley, que si bien no es lo que las comunidades universitarias aspirábamos, sí es una base para democratizar la universidad y para hacerla mucho menos autoritaria en la forma de gobierno universitario. Por lo tanto, yo creo que el tema de la defensoría o de esta unidad que hablábamos sí forma parte del gobierno universitario en el sentido de que va a ser una unidad que va a fiscalizar también el cumplimiento de los derechos laborales y el respeto a los derechos que tienen, por ejemplo, las minorías sexuales o los estudiantes por estas asimetrías de poder que hay. En consecuencia, yo creo que debemos entre todos buscar, yo creo que la respuesta no está hoy día aquí, no ha salido de este foro, ¿cuál es la orgánica más adecuada para ello? Yo he planteado dos opciones, la dependencia a lo mejor más del Consejo Superior, como también la dependencia de una Contraloría Universitaria, que por el hecho de que el Contralor va a ser elegido por el sistema de alta dirección pública, no va a tener va a ser un poquito más independiente en sus decisiones y en la fiscalización que haga de estos grandes temas. Así que eso es lo que puedo decir. Te lo preguntaba, Betsy, porque generalmente cuando hay sumario de tipo laboral, sexual o de otro tipo de sumario, generalmente a los académicos, y no sé si a Cristina, yo sé que a Laura le ha llegado, ¿no es cierto?, somos fiscales, de los cuales nosotros tenemos preparación, pero no evidentemente en la parte legal, y tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a Fiscalía para que nos orienten a hacer los sumarios.
Entonces, basado en eso, ¿tú piensas que debiera seguir existiendo este organismo de fiscalía o debiera ser, ¿no es cierto?, que esa fiscalía a lo mejor aumentar en el número de profesionales en el sentido de que hayan abogados, ¿no es cierto?, ahí especializados en las temáticas para tomar decisiones más claves sobre las personas, ¿no es cierto?, que están involucradas, ya sean académicos, no académicos, profesionales o estudiantes, que muchas veces, ¿no es cierto?, también están relacionados con sumario. Sí, bueno, efectivamente el procedimiento que la ley, el mismo estatuto administrativo establece para la investigación de todos estos temas que tienen que ver con acoso laboral, sexual y otras prácticas discriminatorias, es justamente lo que dice el estatuto administrativo, de que deben utilizarse la fiscalía, hacer la investigación, lo que es el sumario administrativo, es el mecanismo. Por eso que cuesta hacer una propuesta que se escape de eso, digamos, de ese marco que tenemos hoy día, porque es lo legal, ¿ya? Sin embargo, es justamente un tema que a nosotros nos preocupa mucho y es por eso que estamos hoy día trabajando con una abogada y estamos a la espera de la propuesta que nos haga esa abogada para ver de qué manera esos sumarios también los hacemos más imparciales. O sea, yo creo que aquí muchos sabemos y nos hemos dado cuenta de que los sumarios a veces están dirigidos. Los sumarios dependen al final de la dirección jurídica, la fiscalía depende de la dirección jurídica depende de la rectoría. O sea, incluso a veces algunos sumarios se mal utilizan para perjudicar a personas. Yo quiero también, a lo mejor abusando de este espacio, decir que hoy día hay 4 dirigentes de la Asociación de Profesionales que están con un sumario producto de una situación de defensa que hicimos de una funcionaria, y lo cual demuestra también la persecución que se hace a personas dentro de esta universidad que tienen un espíritu crítico y un poco la dirección que se les da a estos sumarios para perjudicar a personas. Entonces, ¿cómo garantizamos también que hay una imparcialidad? Porque si se quiere proteger a un profesor, por ejemplo, que constituye o es parte del padrón electoral de una rectoría, eso no cuesta nada hacerlo con un sumario, abriendo un sumario que al final va a terminar favoreciendo a ese profesor y va a dejar a la víctima en peor situación de la que estaba cuando fue acosada. Y ya lo hemos visto, sabemos de estudiantes que han sido perseguidos por el hecho de denunciar situaciones de acoso sexual y que al final el acosador sigue en la universidad o sigue protegido. ¿Cómo evitamos eso? Esa es una gran pregunta, Elena. Yo, como te digo, la estoy hoy día trabajando como una abogada. ¿De qué manera también los procesos sumariales se mejoran o los podemos hacer, digamos, alguna propuesta dentro del nuevo estatuto que permita esos procedimientos mejorarlo, porque es lo que el marco legal establece al final? Enrique parece que está levantando la mano y puede tener ahí. Yo quiero indicar algo, no es por el afán de cortar el foro, pero las personas que están haciendo de intérpretes de lenguaje de señas tienen un contrato hasta la 1 de la tarde para participar de esta actividad, y es la 1 de la tarde, en respeto de sus propios derechos y contratos. Yo les pido poder cerrar este foro, dejar ahí las preguntas que quedaron abiertas para otra instancia en otro momento. Recuerden que podemos volver a reunirnos si así ustedes lo requieren, y muchas gracias a todos por la participación. Yo tengo que resguardar que se respete este contrato de los intérpretes de señas, que ha sido muy importante en temas de inclusión. Por eso les pido disculpas a quienes quedaron con la palabra pedida. Y dejarlos a todos invitados para mañana al webinar de cómo usar la plataforma del Comité Triestamental para subir las propuestas y ahí resolver todas las dudas. Estaremos en ese webinar el profesor Bruno Gerardino y yo también para contestar las preguntas. Si hay alguien más del Comité de Estatuto Orgánico que nos quiera acompañar en esas dudas de los distintos grupos, los dejo invitados aquí a varios colegas, al Pedro, a la Elena, a la Claudia, a la Laura, que se han portado impecables, la Diana, y que siempre están ahí apoyando las actividades del comité. Y por cierto, la Betsy, que está en doble condición también. Así que les deseo un muy buen almuerzo. Gracias por esta actividad y por su asistencia. Y quedan ahí temas abiertos a resolver. No todo se va a resolver en el estatuto orgánico y hay muchas cosas que tenemos que seguir discutiendo como comunidad con respeto
¿cierto? Por todas las posiciones y democráticamente. Chao a todos y muchas gracias por esta participación. Chao, que estén bien, gracias. Chao.